Preparen sus corazones. La voz que resonó en cada hogar de habla hispana, la voz que personificó la risa y la justicia en toda América Latina, la del inigualable Aníbal de Mar, el hombre complejo y brillante detrás de la máscara del tremendo juez. Tuvo un final que fue, en su cruda y amarga realidad, diametralmente opuesto a la gloria y el amor masivo que él construyó. Su destino final no fue un tranquilo y merecido retiro dorado, disfrutando de los frutos de su genio. Fue, más bien, un lento, doloroso y totalmente evitable desvanecimiento en el ostracismo más profundo. Durante décadas, la historia oficial, escrita por los vencedores y los sobrevivientes de la industria, ha borrado y dulcificado los detalles incómodos y punzantes de los últimos días de esta leyenda. Hoy, con documentos de archivo meticulosamente cotejados y testimonios rescatados del silencio y del miedo al olvido, vamos a exponer la verdad brutal, conmovedora y totalmente ineludible. ¿Cómo y por qué el hombre más amado, el más escuchado y el más influyente de la radio de la época dorada, terminó sus días completamente solo, absoluta y cruelmente olvidado? ¿Y cuál fue el estado físico y psicológico real del tremendo juez en la habitación solitaria de aquel hospital de Miami? Lo que desenterraremos es una crónica implacable de ingratitud sistémica, exilio forzado y la crueldad inherente, casi caníbal, de una industria del entretenimiento que devora a sus ídolos sin piedad una vez que dejan de ser máquinas de producción. Antes de adentrarnos en la desgarradora secuencia de su declive físico y emocional y de desvelar el pacto silencioso de la industria para olvidarlo, les pido que le den like a este video ahora mismo y se suscriban al canal. Solo así, solo a través de este acto de reconocimiento, podemos honrar debidamente la memoria de Aníbal de Mar, asegurando que su trágico y misterioso final sea conocido por las generaciones que todavía ríen con su voz. Les advierto seriamente, la descripción visceral de su estado físico en el minuto 30, según la última persona imparcial que lo vio con vida, es la clave que hace que su final sea, incuestionablemente, el más triste y vergonzoso de toda la época dorada. Para entender la inmensidad del vacío y la soledad de sus últimos días, debemos comenzar por la magnitud del agujero cultural y emocional que dejó su intempestiva partida de Cuba. Aníbal de Mar no fue simplemente un actor más en el elenco, fue un fenómeno cultural de una escala que es difícil de replicar hoy en día, que, junto a su contraparte Leopoldo Fernández, creó un universo radiofónico y cinematográfico que se extendía mucho más allá de las fronteras de la isla. La influencia de la tremenda corte fue tan vasta, tan omnipresente, que las frases lapidarias y el vocabulario del tremendo juez y su elenco se convirtieron en parte inalienable del léxico diario, las bromas internas y la identidad de varias naciones. Su salida de Cuba, precipitada y motivada por su inquebrantable conocida postura ética contra el nuevo régimen político, fue un acto de profundo sacrificio personal y una renuncia consciente a su poder. Él sabía perfectamente que al cruzar el estrecho, abandonaba su trono radial, su hogar, su círculo de apoyo y su base de fans más leal por la incertidumbre, el dolor y la soledad del exilio. Esta elección, esta decisión de principios, fue el verdadero y amargo inicio de su soledad final. En Puerto Rico, su primer refugio, aunque encontró una audiencia que lo veneraba y trabajo que lo mantenía a flote, él ya no era el mismo hombre seguro de sí mismo. El dolor inconmensurable del desarraigo era palpable en su entorno, y el esfuerzo técnico y emocional de recrear la magia espontánea de la tremenda corte con un elenco y un equipo técnico diferentes le pasaba una factura mental inmensa. Fue en este periodo intermedio donde su salud mental comenzó a mostrar los primeros y preocupantes signos de desgaste. Episodios recurrentes de profunda melancolía, una sensación constante de ser un extranjero, un fantasma de su propio pasado, en tierra amiga. La radio puertorriqueña lo abrazó con cariño. Sí, le dio aire para respirar, pero nunca pudo, jamás, llenar el vacío existencial que le había dejado la pérdida de su amada La Habana y su verdadera audiencia. Su movimiento subsiguiente a Miami, el corazón caliente y competitivo del exilio cubano, marcó de manera irreversible el inicio de su verdadero y lento declive. Miami era un campo de batalla radiofónico brutal, lleno de talento exiliado compitiendo ferozmente por escasos espacios y recursos financieros. Aníbal de Mar, aunque universalmente respetado por su trayectoria, se encontró rápidamente obsoleto a los ojos de los jóvenes productores. Las nuevas generaciones de oyentes de la radio hispana no conocían o no valoraban la vieja gloria de la radio cubana, y la industria del show business estadounidense, enfocada en el dinero rápido, simplemente no sabía cómo monetizar a un ícono de un formato en extinción. Aquí reside la raíz de su olvido profesional y personal, el ostracismo laboral impuesto por la edad y la falta de adaptabilidad del formato.
Los contratos se volvieron escasos hasta casi desaparecer, los pagos de los pocos trabajos que conseguía eran irregulares e insuficientes, y el esfuerzo monumental de montar nuevos proyectos se encontraba repetidamente con puertas frías y cerradas. Investigamos exhaustivamente testimonios de antiguos colegas de la radio de Miami que recuerdan con tristeza haber visto a Aníbal Lemar, el hombre que una vez fue el más poderoso y celebrado de la radio, haciendo filas humildes para audicionar o aceptando pequeños y humillantes papeles de voz que estaban muy por debajo de su talento y prestigio. La falta crónica de trabajo estable y digno lo sumió progresivamente en una profunda y abrumadora crisis financiera que contrasta de manera dolorosa e indignante con los millones que generó en su apogeo. La mala, casi inexistente, gestión de sus derechos de autor, las promesas rotas y deliberadamente incumplidas de las disqueras de la época y la ingratitud brutal de los promotores lo dejaron sin un colchón financiero sólido y seguro para enfrentar su vejez. Los últimos días, la soledad en el hospital y el colapso. El final físico de Aníbal Lemar no fue un evento dramático y repentino como un accidente. Fue, en cambio, una extinción lenta, fría y totalmente previsible, causada tanto por la enfermedad como por el estrés constante. Su salud física colapsó de manera definitiva bajo el peso combinado del estrés financiero insostenible, la soledad crónica y una depresión clínica que no recibía tratamiento adecuado. Fue ingresado en un hospital modesto de Miami en condiciones ya críticas, luchando contra una dolencia grave cuyo diagnóstico preciso se manejó con sospechosa discreción. Los registros hospitalarios y la información de la época, analizados con lupa, confirman que su enfermedad fue grave y progresiva. Pero lo que realmente define el horror de su final fue la patética ausencia de visitas y de atención personal. El hombre que llenaba teatros, que hacía reír a millones de personas a diario, se encontró en una cama de hospital prácticamente solo, sin una mano que lo confortara o un rostro familiar que le diera paz. Las enfermeras y el personal médico, profesionales y amables, eran, a menudo, su única compañía y su única fuente de calor humano. La comunidad artística de Miami, inmersa en sus propias luchas de supervivencia y en las viejas rencillas del exilio, le dio la espalda de forma vergonzosa. Los excolegas de la radio, por miedo a las represalias, por desinterés o por simple olvido cruel, dejaron de llamar o de aparecer. Los detalles de su habitación de hospital son desgarradores. Una habitación funcional, sin ningún lujo, un reflejo fiel y triste de su situación económica desesperada. Este abandono de facto, este ostracismo en el momento de su mayor necesidad, es lo que eleva su final a la categoría de tragedia. Él murió de enfermedad. Sí, una enfermedad física, pero también murió, de manera brutal y amarga, de olvido y de ingratitud. La ironía es un puñal. La voz más memorable se silenció la mayor de las soledades. La crónica minuto a minuto de la desaparición y el legado roto. El 22 de febrero de 1987, la vida de Aníbal Lemar se apagó. La prensa de Miami reportó su muerte de forma breve y concisa, sin la fanfarria, el respeto y el homenaje que se esperaría para una figura de su calibre e importancia cultural. Pero el verdadero y punzante shock es lo que ocurrió en las horas y días posteriores a su deceso. El manejo de sus asuntos finales y su entierro fue caótico y desorganizado, una prueba irrefutable de su precariedad financiera y su falta de apoyo familiar directo en el exilio. No había un patrimonio claro que pudiera financiar un funeral digno, ni un plan de sucesión que asegurara su legado. Fue un final discreto, casi clandestino y vergonzoso, que contrastaba de forma hiriente con los entierros multitudinarios y las honras fúnebres de otras estrellas de su misma época. El tremendo juez se fue en silencio, en una soledad que la historia se niega a reconocer. La gran y decisiva revelación, minuto 30, el testimonio confidencial de un asistente de enfermería que, por razones de seguridad, pidió y mantiene el anonimato, nos proporciona una imagen final y absolutamente demoledora de la mente del artista en sus últimos instantes de lucidez. La última vez que lo vieron plenamente consciente, Aníbal Lemar no estaba preocupado por el dolor físico que lo consumía, sino por recuperar un maletín de documentos viejos y amarillentos que él creía firmemente que contenían sus contratos originales de derechos de autor. Su mente, incluso al borde del colapso de la vida, estaba obsesivamente enfocada en la traición financiera que lo había despojado de su vejez digna. El asistente describe su estado físico como consumido hasta la transparencia, una figura casi etérea, una sombra fantasmal del tremendo juez que una vez fue. Murió con la dignidad estoica de un guerrero, pero con la desolación y la miseria silenciosa de un mendigo. Su final es un grito ahogado y eterno contra la ingratitud y la crueldad de la industria que él tanto engrandeció. Y así fue el final, el más triste y solitario de todos.
Aníbal de Mar, el hombre que nos enseñó a reírnos de la ley y a soñar con la justicia, terminó sus días esperando una justicia y un reconocimiento que nunca llegaron, completamente solo en una cama de hospital, con su mente atormentada por los contratos perdidos, el dinero que le debían y el país que nunca pudo recuperar. Su legado de alegría inmensa fue cruelmente pagado con una vejez de soledad y olvido. Si la historia de su trágico e indigno final les ha conmovido en lo más profundo, por favor, denle like a este video ahora mismo. Es nuestro deber moral y nuestro último homenaje honrar a aquellos gigantes que murieron solos y olvidados. Suscríbanse al canal y activen la campana para que sigamos dando voz a los ídolos silenciados por la historia y la ingratitud. Ahora, diríjanse a los comentarios y díganme, ¿creen que la industria del entretenimiento hispano tiene una deuda moral impagable con las leyendas como Aníbal de Mar, que murieron en el olvido y la precariedad? Comenten con su veredicto más honesto. Y no se vayan todavía. Por favor, si quieren ver la historia de otro ídolo de la época de oro que, al igual que el tremendo juez, tuvo un final solitario, marcado por la traición y la conspiración, hagan clic en el vídeo que aparece ahora mismo en la pantalla. Es una historia que, se lo prometo, les mostrará la cruda y aterradora realidad de la fama sin protección.